Desde West Point a Yorktown. En 1779, el general inglés Matthews había devastado completamente la Virginia, incendiando, talando y no dejando en pos de sí sino ruinas, cenizas y sangre. Washington se mantenía mientras tanto en West Point, que se consideraba por las élites rebeldes como el baluarte del que dependían los destinos del nuevo estado continental. Como ya hemos dicho, Rodney, el almirante Rodney, después de haber socorrido exitosamente Gibraltar, derrotando a los españoles, se dirigió con su flota a América, mudando de semblante la guerra en favor de los ingleses. Enrique Clinton, general inglés, conquistó la importante plaza de Charleston, capturando 7.000 prisioneros y 400 cañones. El terror se apoderó de Carolina del Sur, cuya totalidad del territorio se sometió a los ingleses. Lord Cornwallis, que quedó guarnecido en Charleston, se mostró despiadadamente cruel con prisioneros habitantes, haciendo multitud de víctimas en los cadalsos, lo cual exacerbó el odio de los americanos, que no dejaron de tomar represalias siempre que encontraron ocasión, de los angloamericanos, adueñándose de la confrontación un espíritu despiadado. Mucho favoreció a los americanos la declaración de guerra que por aquel tiempo se hizo entre Inglaterra y Holanda, siendo ya 3 las potencias europeas, además de los colonos angloamericanos, las que se encontraban combatiendo contra la poderosa Albión. Después de una sublevación de sus tropas que tuvo que aplacar Washington con su prudencia y firmeza, y el influjo de su prestigio, derrotó a los ingleses de Cornwallis en Yorktown, en octubre de 1781, fecha en que le hizo prisionero con todos sus oficiales, más 6.000 soldados y 1.500 marinos. Washington ofreció, después de esta victoria, la espada de Cornwallis al joven y ya célebre Lafayette, mas no la aceptó este, alegando que no era sino un simple auxiliar suyo, de Washington. El triunfo de Yorktown fue el que decidió la suerte de la Guerra de América, constituyendo el preludio de la emancipación definitiva de los Estados Unidos. La Guerra de la Independencia de los Estados Unidos se transformó en una conflagración internacional, con caracteres de guerra mundial, por sus repercusiones en todos los mares y en las posesiones francesas de la India, inclusive. En 1783, por el Tratado de Versalles, se llega a la paz general. En París, el 3 de septiembre, Inglaterra reconoce la independencia de las 13 colonias. Por el Tratado de París de 1784 se termina la larga época de dominación marítima inglesa, imponiéndose el principio de libertad de navegación. Lafayette, otro ejemplo de hombres que poseían las determinadas voluntades de la época, fue Mario Juan Pablo Roque Ivo Gilberto Motier, marqués de Lafayette, célebre general y político francés que nació en el castillo de Chavagnac, Auvernia, el 6 de septiembre de 1757. Terminada su educación en el colegio de Plessis de París, se encontró muy joven y todavía huérfano y poseedor de una considerable fortuna, y a los 16 años contrajo matrimonio con Millet de Noailles. Habiendo preferido la carrera militar a los honores de la corte, se hallaba de guarnición en Metz cuando estalló la insurrección en las colonias inglesas de América. Lleno de entusiasmo por aquella causa, equipó una fragata a su costa y partió a pesar de la oposición del gobierno y de su familia, desembarcando en Georgetown en julio de 1777. En su primer hecho de armas, el 11 de septiembre, en la batalla de Brandywine, fue herido gravemente. Enviado al norte con el título de general, se distinguió en la batalla de Monmouth, 1778. Pero como empezaron a correr rumores de una guerra entre Francia e Inglaterra, volvió a París en 1779, donde fue acogido con las mayores muestras de simpatía, entregándosele una espada de honor a nombre del pueblo americano. Encargado por el Congreso de los Estados Unidos de negociaciones con la corte de Francia, obtuvo del gabinete de Versalles la promesa de enviar a los insurrectos un cuerpo de 40.000 hombres, y en 1780 regresó al Nuevo Mundo para defender la Virginia. A pesar de las escasas fuerzas que realmente se habían puesto a sus órdenes,
Hábiles maniobras que tendían siempre a evitar una batalla formal obligaron a la Armada inglesa a capitular en Yorktown en 1781, como hemos dicho antes. Efectivamente, el almirante francés de Grasse, habiendo salido con 24 navíos de Brest el 22 de marzo de 1781, llegó a la Martinica el 28 de abril. En Port Royal, el caballero Saint Hippolyte, con 4 navíos, estaba bloqueado por los 18 navíos de la escuadra americana del almirante inglés Hood. A pesar de la superioridad de sus fuerzas, de Grasse no pensaba entablar combate con su enemigo, prefiriendo en primer lugar asegurar la llegada del convoy. Al día siguiente trató en vano darle caza. Después de una tentativa de reconquistar Santa Lucía, se refugió en Tobago el 2 de junio, llegando a Cabo Francés el 5 de julio. Allí encontró una carta de Barras, que desde el 10 de mayo había tomado el mando de los navíos de Destouches y que se encontraba en Newport. De Washington y Rochambeau. De Grasse comprendió que podía mejorar francamente la situación difícil de los americanos regresando a Chesapeake, la bahía. Ha percibido, Chesapeake es una bahía enfrente de Washington, la bahía está grande que hay enfrente de Washington. Apercibido de la salida de Grasse, Hood se había reunido con Graves en Sandy Hook. En este momento los aliados concentraron sus fuerzas sobre Yorktown. Por tierra avanzaban los ejércitos de Washington y de Rochambeau de Newport hacia Yorktown, mientras que por mar la escuadra de Barras conducía de Newport a Chesapeake la artillería de sitio y el material pesado del ejército aliado. El 5 de septiembre, de Grasse recibió la noticia de la presencia de la escuadra de Hood, que se había convertido en la única esperanza de Cornwallis, general inglés Cornwallis, que fue derrotado. En cuanto la marea se lo permitió, de Grasse elevó anclas con intención de buscar el combate. Durante 5 días las fuerzas enemigas maniobraron con pequeños encuentros a gran distancia, hasta el día 10, fecha en la cual los ingleses se retiraron dejando Chesapeake en manos francesas. La salida del almirante Hood aceleró la rendición de Yorktown, que cayó el 19 de octubre de 1781, lo que constituyó el hecho definitivo que confirmaba la independencia de los Estados Unidos. Ya no hubo más operaciones importantes en el continente americano hasta el fin de la guerra. Lafayette, de regreso otra vez a Francia, había intervenido en la determinación y logro de que España se uniera a Francia en la campaña, cuando en el momento en que disponía a embarcarse nuevamente, supo que Inglaterra acababa de reconocer la independencia de sus colonias. Entonces la reputación de Lafayette tomó proporciones verdaderamente gigantescas. Esta fama que adquirió el noble francés hizo que jugara un papel destacado en los turbulentos acontecimientos que tuvieron lugar en la Revolución Francesa y que dieron finalmente con sus huesos en la cárcel. Fue detenido en 1791, cerca de Namur, sufriendo primero en Prusia y después en Austria una dura cautividad, que soportó con la mayor firmeza. Preso en la ciudadela de Olmütz, solo debió su libertad a un artículo especial del Tratado de Campoformio, en 1797. Después de otras muchas actividades políticas, tomó parte activa en las medidas que obligaron a Napoleón a abdicar por segunda vez en 1814, durante el imperio de los 100 días. Y no habiendo logrado ser elegido individuo de la Cámara de los Representantes, en 1824 hizo un viaje a América, en donde obtuvo la acogida más entusiasta. El gobierno de la Unión, reconociendo sus sacrificios durante la Guerra de la Independencia, le hizo donación de cuantiosas tierras y una suma de $200.000, lo que eran 200.000 duros españoles, 1.000.000 de pesetas de hace 40 años. Regresó a su país natal en 1825, a bordo de la fragata estadounidense Brandywine, tripulada por el oficial David Glasgow Farragut. O sea que de Lafayette, cuando se marchó de Estados Unidos ya en 1825, Estados Unidos a Francia, pues lo hizo a bordo de la fragata estadounidense Brandywine, y uno de los oficiales que tripulaban esta fragata estadounidense pues ya era el oficial de marina David Glasgow Farragut, que después sería almirante, que es objeto de este estudio bibliográfico que estoy haciendo. Muy bien, pues Mario, marqués de Lafayette, murió en París el 19 de mayo de 1834, es decir, que sobrevivió a la Revolución Francesa. Su muerte solo produjo una mediana sensación en Francia. En cambio, en América, el Congreso decretó luto nacional durante 30 días y se le hicieron los mismos honores militares que se habían tributado a Washington.
lo que parece ser una norma internacional, que al igual que a Jorge Farragut, los grandes hombres son por lo general más recordados, honrados y homenajeados en sus tierras de adopción, donde sirvieron, que en los países de los que fueron hijos naturales. Mirabeau decía que Lafayette era un carácter menos grande que original, más descontento que verdaderamente fuerte, generoso y noble, pero alimentándose siempre de hipótesis, vivía de ilusiones sin darse cuenta jamás de la realidad, descripción que encaja perfectamente en el patrón general de los grandes individuos de estas épocas, la época de prerromántica o del prerromanticismo, ¿no? Memorias, correspondencia y manuscrito del general Lafayette, París 1937-38, en 6 volúmenes, es una fuente bibliográfica y una obra publicada por la familia del general francés. En ella se encuentran muchas noticias interesantes y curiosas relativas a la Revolución Francesa y especialmente acerca de los acontecimientos en que el célebre general tomó parte.